Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestra serie de estas doctrinas, de este tema que estamos tratando de llevar con ustedes. Una salvación tan grande, una miniserie, ¿cierto?, que hemos tratado de poder enseñarle a ustedes para poder volver a retocar algunos conceptos que ya hemos tocado, pero de manera un poco más ordenada, tomando en cuenta todos los aspectos de esta salvación tan grande. En esta ocasión, los aspectos ontológicos de la salvación. Los aspectos ontológicos de la salvación. Si pueden seguir también en la pantalla, quiero responder a 5 preguntas. Aspectos ontológicos. ¿Qué significa? Es una palabra un poco extraña y vamos a explicarla aquí. Segundo, ¿de qué manera la obra de Cristo está presente? ¿O de qué manera vemos, cierto, a Cristo en esta fórmula también ontológica de la salvación? ¿De qué manera está Cristo en la ecuación aquí? Eso es la idea y voy a también a explicarlo. ¿Qué otra verdad supone este aspecto de la salvación? Esta es una cosa que también tiene que ver con justamente otro tipo de doctrina que aparece en la Biblia que también está relacionada con la doctrina de la salvación. Si el hombre está muerto, ¿qué supone eso entonces? ¿O qué supone el hecho de que Dios tiene que hacer nacer de nuevo a los creyentes? ¿Qué supone eso? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de la necesidad de este aspecto? ¿La Biblia menciona la necesidad de un cambio ontológico? Vamos a verlo también después de haber explicado esta palabra. ¿De qué manera se presenta esta doctrina en la Escritura? ¿Es un término filosófico? ¿Es un término que no aparece en la Escritura? Puede que sí, el término en sí no aparezca, pero el concepto está en toda la palabra del Señor. Y eso es lo que también vamos a ver con algunos ejemplos bíblicos. Tenemos entonces ahí nuestro cuadro, cierto resumen, que nos explica esta salvación tan grande. ¿De qué se compone? Bueno, de varios aspectos, y quiero hacer un breve resumen aquí. Los dos primeros aspectos, aspecto afectivo, que ya lo hemos visto, y el aspecto electivo, tienen que ver con acciones de Dios en la eternidad, ideadas en la eternidad. El aspecto ontológico más el cuarto aspecto, que son los aspectos contingentes, tienen que ver justamente con actos que Dios, ¿cierto?, obra en el hombre en la contingencia humana. Ahora, avancemos con la primera pregunta. Aspectos ontológicos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea de esta palabra? Bueno, si notan nuevamente en la pantalla, los aspectos ontológicos tienen que ver con la naturaleza de la persona, tiene que ver con el ser. Ontológico tiene que ver justamente con algo que describe el ser del hombre, lo que lo constituye una persona y también involucrando los aspectos internos de la persona. Por eso que cuando hablamos de los aspectos ontológicos o de cambio ontológico, nos referimos a que Dios tiene que obrar dentro del hombre, no solamente de manera estética, ¿cierto?, maquillarlo por fuera como si fuera un hijo de Dios, sino que tiene que obrar un cambio interno, ontológico de la naturaleza. Ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto? 4 declaraciones. Tiene que ver entonces primero con lo que sucede adentro del hombre, no es un cambio estético, tiene que ver con lo que le sucede en el corazón es el centro del hombre, el centro de la vida, desde el punto de vista espiritual. Lo que le sucede, por qué está descrito de esta manera, porque no es algo que el hombre genera, sino es algo que experimenta producto de una fuerza ajena a él. En este caso el creyente es el que ha sufrido, ¿cierto? Uso el sentido de sufrido no en el sentido negativo, sino en el sentido de haber experimentado una fuerza ajena a él. Él no es parte de esa obra. Ahora, tercero, no es algo estético, como ya lo dije, sino interno. Muchas personas pueden decirse creyentes, pero en muchos casos es una fe estética, no es una fe interna, no es una fe que nace del corazón. Cuarto, no es algo religioso, sino milagroso. A eso nos referimos con el aspecto ontológico. Es una obra que sucede dentro del hombre, no participa el hombre, es una obra sobrenatural, si podemos decirlo también ocupando este concepto. Avancemos un poco más con una segunda pregunta. ¿De
¿cierto? Ahí tenemos todas las descripciones. ¿De qué manera la obra de Cristo está presente en este aspecto ontológico? Note por favor el siguiente recuadro. Tenemos a Cristo crucificado, evidentemente es el hecho histórico de nuestra salvación, Cristo viviendo una vida recta, muriendo también por los pecadores y resucitando al tercer día, justamente como la evidencia de la eficacia de esta salvación. Tenemos al hombre, cada vez que nos referimos a la salvación de Cristo, tomando en cuenta la cruz, tomando en cuenta los aspectos también internos, tenemos que hablar de los polos de la salvación. Y en términos generales, hay dos polos grandes de la salvación. Hablamos de la obra de Cristo en nosotros, y esto tiene que ver con justamente los aspectos internos, y hablamos de la obra de Cristo por nosotros. Son dos aspectos o dos polos de la salvación que tratan justamente de poder describir en qué consiste la salvación desde el punto de vista justamente, por un lado, interno, en este caso de lo que le sucede ontológicamente a los creyentes, y también justamente cómo es que los creyentes han logrado cierta posición de acuerdo a la obra de Cristo que ha hecho por nosotros. Si lo puedo explicar de esta manera, la obra de Cristo en nosotros tiene que ver con la regeneración y en cierto sentido también con la santificación. Y la obra de Cristo por nosotros tiene que ver con los tres aspectos que estudiaremos en lo sucesivo. Los aspectos vicarios, alguien muere en lugar nuestro. Los aspectos redentores, lo que logra Cristo en la cruz por nosotros, comprarnos, redimirnos, por ejemplo. Y los aspectos legales. ¿De qué manera la Biblia presenta, cierto, que este sacrificio de Cristo en lugar de nosotros es valedero desde el punto de vista legal ante Dios? Por eso que Pablo dice justificados, es un concepto legal. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. A eso se refiere el aspecto legal. Entonces, ¿de qué manera la obra de Cristo está presente? Lo vemos en estos dos polos, la obra de Cristo en nosotros y la obra de Cristo por nosotros. Hermanos, Cristo es evidentemente la clave de nuestra salvación. Por Él nosotros somos lo que somos, por su obra. Avancemos un poco más para responder una tercera pregunta también. Dice esta pregunta, ¿qué otra verdad supone este aspecto de la salvación? Estamos hablando del aspecto ontológico de la salvación, lo que sucede dentro de las personas, este cambio del ser, cambio de naturaleza, cambio de corazón. ¿Qué supone el hecho de que tenga que ocurrir o tenga que, ¿cierto?, existir un cambio ontológico? Lo hemos visto ya y lo vuelvo a subrayar, porque de hecho una mala comprensión de estos hechos ha conllevado en un montón de falsas doctrinas o malos entendimientos, en muchos casos no intencionados, en otros casos sí intencionados, de acuerdo a la historia de las doctrinas. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí la siguiente imagen, la condición del hombre. Hemos estudiado en el tema anterior que el hombre cayó en muerte espiritual, en muerte física y en muerte eterna. O sea, esta gran catástrofe del pecado original trajo consigo muchas consecuencias negativas. Una de ellas es la muerte espiritual del hombre. Por eso que esta salvación tan grande va en auxilio de una catástrofe tan grande. Hablamos en primera instancia que para esto, ¿cierto?, para esta catástrofe humana, para la catástrofe del pecador, bueno, Dios, y en base a su amor, ha llevado en primera instancia, de acuerdo a cierto orden que podemos ver en la Escritura, en primera instancia, la dilación. Él amó a ciertas personas que no lo merecían. Estuvimos hablando de esta ilustración de la caja de tomates podridos. Todos nosotros éramos tomates podridos. Y Dios no escogió en base a que alguien o nosotros tuviéramos algo bueno. No había nada bueno en nosotros. Los aspectos afectivos están en primera instancia. Después surgen también los aspectos electivos. Este aspecto de la dilación de Dios no se quedó solamente en este amor eterno, Él avanzó, ¿cierto?, en esta decisión eterna, divina, en base a su prerrogativa, a su soberanía, en elegir a ciertas personas y predestinarlos también. Y ahora vemos que Dios también hace efectivo esto. Si Él eligió desde antes de la eternidad del mundo, si Él predestinó y eligió, ¿acaso deja solos a quienes ha elegido? No, esta salvación es
tan profunda, hermanos, es tan maravillosa que aún le da a los involucrados, a los elegidos, todo lo que ellos necesitan para llegar a ser salvos. Y esto es lo que estamos estudiando ahora, que tiene que ver con los aspectos ontológicos. En primer lugar, la regeneración y en cierto sentido también parte de lo que es la santificación. ¿Qué supone entonces el hecho de que estemos describiendo los aspectos ontológicos? Bueno, la condición humana. Ahora, note por favor la siguiente imagen, porque quiero explicar cómo es que se ha explicado ilustrativamente esta separación entre el hombre y Dios. Habitualmente usted encuentra estas ilustraciones en un montón de tratados, puede buscarlo en tratados antiguos, también en internet, y va a encontrar, ¿cierto?, esta típica ilustración que puedo y que quiero mostrar aquí a continuación. Tenemos una gran separación. El hombre está por un lado, Dios está por el otro lado, está el pecado y la muerte por un lado y el juicio, por otro lado está Dios, y la única posibilidad que tiene el hombre de poder pasar de un lado a otro es creer, recibir a Cristo y tener vida eterna. Hay una separación espiritual y hay formas de describir cómo se pueden acortar estas distancias. Algunos piensan que estando en la iglesia, otros, cierto, por obras, pero todos estos puentes son cortos. No alcanzan para poder llevar al hombre de esta situación de pecaminosidad, de muerte y de juicio, justamente a la vida eterna. Es así como se presenta esta situación. Note por favor aquí lo que notamos aquí en esta imagen. La cruz de Cristo, sin duda. Es la única forma que el hombre puede pasar de un terreno al otro, de un estado, ¿cierto?, de pecaminosidad, de muerte espiritual y de juicio a la vida eterna que da Dios. Y eso es lo que habitualmente nosotros notamos en estas ilustraciones. Tenemos al hombre que trata de llegar hacia el otro lugar, pero no puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no caería al vacío. Ahora, ¿cómo es que esta ilustración avanza cuando uno puede leer también esta perspectiva, que también hay una perspectiva teológica aquí de fondo, de quien ilustra estas situaciones, pero que no está totalmente ajustada a la Escritura? Ahora, siguiendo esta ilustración que tiene cierta deficiencia, avanza de esta manera, ¿cierto? Hay una distancia espiritual, ya la hemos visto, y se presenta, ¿cierto?, aquí ahora a Cristo en la ecuación, y notamos que la persona puede avanzar justamente de esta gran distancia que tiene. Solo tiene que avanzar por la cruz de Cristo. Sin embargo, hay un error en esta declaración o en esta ilustración también, porque si bien es cierto, hay aspectos generales que no son incorrectos, hay una situación que se ignora. No solamente hay una separación espiritual de distancia, sino que, hermanos, producto del pecado original, nos vemos enfrentados a lo siguiente. Note por favor con atención la ilustración que estamos viendo de cómo es que realmente deberíamos describir justamente esta ilustración. Si notan ustedes ahí, tenemos esta persona que tiene cierto interés, de acuerdo a las perspectivas que se hacen de esta ilustración, pero la realidad es que hay una distancia espiritual aparte justamente de la distancia espiritual entre un estado y el otro. Aquí lo podemos ilustrar con esta descripción que trata de explicar un poquito esta gran separación. Hay una separación y hay una distancia espiritual de facto, ¿cierto?, en el hecho de que el hombre, ¿cierto?, está alejado de Dios. Sin embargo, también hay una distancia espiritual interna. Y muchas veces esto no se describe en las ilustraciones. Hermanos, una de las primeras declaraciones es que el pecado original, ¿cierto?, trajo la muerte espiritual del hombre. ¿Cómo entonces el hombre puede reaccionar frente a la cruz? ¿Cómo puede asir este mensaje del Evangelio poderoso, ¿cierto?, para sí, si está muerto espiritualmente? No sé si logran comprender un poco esta doctrina que se arraiga justamente desde Génesis en adelante. El hombre, por supuesto, puede ver a Cristo, pero no va a actuar a menos que Dios haga algo, porque también hay una distancia espiritual de por medio. El hombre puede entender la salvación, puede entender el Evangelio, pero a menos que Dios obre un cambio ontológico en el ser, la cruz de Cristo no va a ser más que cualquier otro mensaje. Por eso, mis queridos hermanos, que cuando nosotros notamos la Escritura,
La Escritura revela que hay una distancia no solamente espiritual del hombre y Dios, sino también interna. El hombre está muerto. Como decía un profe hace un tiempo, cuando hablaba de él acerca justamente de la muerte espiritual, él me decía ilustrativamente un ejemplo muy interesante. Él decía, el hombre no tiene la antena, como los celulares antiguos, para captar la señal. Muy buena ilustración. El hombre no tiene la antena para poder captar justamente el mensaje de salvación. Lo puede entender gramaticalmente, puede entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, pero no va a actuar a menos, y me refiero a actuar de manera radical, abrazando la fe con todo su corazón, a menos que haya una hora evidentemente preliminar para resucitar ese corazón que está muerto. Ahora, hermanos, ¿cuáles son? Y con esto me remito a la cuarta pregunta aquí. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de la necesidad de este aspecto si el hombre está muerto? ¿Hay evidencias en la Biblia que revelan esto? ¿Que es necesario un cambio ontológico? Déjeme explicarle en primera instancia los errores, ¿cierto?, que de una u otra manera describen cuál es el concepto errado que se hace. Y todo esto tiene que ver en primera instancia con Génesis. Hermanos, todos los errores teológicos vienen de una mala comprensión del Génesis. Los errores liberales, ¿cierto?, que tratan de desmitificar el relato del Génesis. Los errores también soteriológicos que tienen que ver con la salvación. Todos tienen que ver con una interpretación errada del Génesis y del pecado original. Por eso que en primera instancia quiero describirles cómo es el pensamiento que muchas veces, cierto, se ve no solamente en el catolicismo romano, que es el semipelagianismo, sino que también es la noción de muchos evangélicos, tristemente, acerca del pecado original. Esto trae consigo una mala comprensión justamente del hombre, pero también acarrea consigo una mala interpretación justamente del evangelio y del evangelismo. Note por favor la siguiente cita que quiero leerles a ustedes. Juan Cassiano fue uno de los proponentes fundadores del semipelagianismo, ¿cierto? Semi es un poco, ¿cierto?, describe lo que es la mitad de algo, puede decirse, que siguió las ideas de Pelagio. Semipelagianismo, ¿cierto?, es justamente esta doctrina que él trató de propagar, y de hecho lo hizo. Note por favor la siguiente cita. Decía Cassiano, lo principal, empero, es la cooperación, y que la consumación de nuestra salvación no sea atribuida al mérito de nuestras obras, sino a la gracia celestial. Precioso, hasta ahí muy bien. Sin embargo, noten lo que sigue diciendo. Pero, a la vez, es necesario preservar la afirmación de la libertad del hombre, o sea, libre albedrío, tanto al comienzo como en los aspectos del proceso de la salvación. El pecador, pues, no está muerto, ahí lo pueden ver, sino herido. O sea, la gracia se manifiesta no como operans o operativa, sino como cooperans, cooperativa. No ha de atribuírsele actividad exclusiva, sino sinergia o sinergismo. ¿Qué es lo que está diciendo Cassiano? Que la gracia de Dios es, ¿cierto?, cooperativa. En el fondo, el hombre y Dios hacen justamente posible la salvación. Pero hemos visto que este es un error. La gracia de Dios es todo lo contrario, no es cooperativa. El hombre hace un poco y Dios hace lo demás. No, la gracia es totalmente operativa, porque se trata de muertos espiritualmente hablando. Cassiano aquí considera, ¿cierto?, que el hombre no está muerto, sino herido. Lamentablemente, en gran parte también del evangelicalismo protestante se cree este concepto de que el hombre no está muerto. Por eso que han surgido un montón de otras doctrinas que no tienen nada que ver con el evangelio y justamente han afectado en áreas como el evangelismo, como la decisión la oración del pecador, ¿cierto? Lo mismo que se hace en el catolicismo con los sacramentos, muchas veces se le ha dado connotación soteriológica a una oración sincera, pero que no tiene poder, hermanos. Ahora, note por favor definiciones correctas, ortodoxas, tiene que ver, significa correcta, ¿cierto?, de este concepto que se minimiza y que no se comprende del todo, la muerte espiritual, porque ese es el problema del hombre, hermanos. El hombre está muerto en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nada pudo haber cambiado nuestra condición a menos que, cierto, Dios haya
intervenido sobrenaturalmente en ello. Note por favor la siguiente declaración de un teólogo también que dice lo siguiente y describe muy bien justamente estos conceptos, cuáles son las diferencias. Dice él, si el hombre nace sano espiritualmente, como decía Pelagio, todo lo que necesita es un poco de educación moral en su vida para mantenerse en el buen camino. Eso se llama pelagianismo. Si el hombre nace enfermo, ¿cierto? Como también decía aquí Casiano, entonces necesita la ayuda de un médico, y si coopera con el médico, entonces él y su médico pueden efectuar su cura. Eso es lo que se llama, o lo que describe muy bien, el semipelagianismo y el arminianismo. Contrariamente a estos dos conceptos anteriores, Agustín y la Reforma dijo que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, un maestro como un médico son totalmente inútiles. En efecto, el hombre está espiritualmente muerto. Así que el resultado práctico es, si usted es un pelagiano, todo lo que necesita es un maestro. Si es semipelagiano, todo lo que necesita es un poco de ayuda de un médico. Pero si es agustiniano, como yo, dice Kennedy, ¿cierto? Y como nosotros también creemos eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, y como lo han sido la mayoría de los teólogos ortodoxos, o sea, correctos, entonces comprenderá que el hombre necesita una intervención sobrenatural, una resurrección de los muertos. Claramente, hermanos, se puede entender justamente lo que el apóstol Pablo también dice en las epístolas, por ejemplo, de Efesios, y él los dio vida. ¿Cuándo? ¿Cuando estaban heridos? ¿Cuando estaban enfermos? Cuando estábamos muertos espiritualmente hablando. Note la siguiente cita también de James Adams en uno de sus libros. Él dice muy bien, teniendo este concepto claro que es bíblico, bueno, miren lo que él puede llegar a escribir. Dice, el hombre, Berklof, Lois Berklof en su teología sistemática. El hombre sí perdió su libertad material, moral, es decir, el poder racional para determinar su camino en la dirección del más elevado bien, eso con respecto al pecado original, en armonía con la constitución moral original de su naturaleza. La perdió en el pecado original. El hombre tiene por naturaleza entonces una inclinación irresistible hacia lo malo. En consecuencia, no es capaz de captar y amar la excelencia espiritual, de procurar y hacer las cosas espirituales, las cosas de Dios que pertenecen a la salvación, pero podría agregar yo, de acuerdo a la Escritura. Uno podría ignorar esto y pensar que no existe un aspecto religioso en el hombre, es lo que más hay religión, pero no de acuerdo al texto, no de acuerdo al texto bíblico, no de acuerdo a cómo Dios, ¿cierto?, lo presenta en la Escritura. Otra declaración también, aquí vamos con James Adams, el que le mencioné. Él dice lo siguiente, teniendo este concepto bíblico, ¿cierto?, en primer lugar, poniéndolo en la mesa de manera correcta. En este estado de muerte, producto de la consecuencia del pecado original, y cautiverio en el pecado, no se puede cambiar meramente por una decisión, dice James. Una persona no puede convertirse a sí misma en cristiana. Solo el Espíritu de Dios puede crear una nueva persona en Cristo. ¿Y qué es lo que se hace muchas veces con el evangelismo decisional? Es cortar esta distancia a través de rituales, hermano. Eso es lo que es finalmente el decisionismo. La prerrogativa la tiene Dios. Dios solamente acorta esta distancia. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es lo que estamos estudiando? Los aspectos ontológicos, el cambio del ser. Cómo Dios dota al hombre de esta antena que no tiene para escuchar el mensaje y correr hacia la cruz. Hermanos, lamentablemente, producto de una mala comprensión de esto, hemos tenido muy malos resultados y en algunos casos mucho decisionismo que ha llevado a personas cristianas nominales a estar dentro de la iglesia. Y eso ha sido un desastre justamente para la salud de la iglesia. Note por favor lo que dice esta siguiente cita que quiero leerle a continuación. Dice el pastor Moreno en un libro de Wingberg, Una fe para el milenio, para el tercer milenio, dice, el hombre desprovisto de la gracia de Dios no puede hacer nada para predisponerse para su salvación. Y no es que podamos decir que la gracia ayuda al hombre a tomar una decisión por Cristo. La obra de la gracia es más profunda, transforma completamente a la persona para que ésta pueda entonces responder al Evangelio. No es que la gracia nos ayude a creer.
Muy interesante lo que dice él. La gracia primero nos da vida y después podemos creer. Notable. Esto es lo que describe, hermanos, una comprensión correcta de lo que enseña la Escritura. Lo decía también otro pastor presbiteriano en el siglo XVII, William Chet, cuando dice que la gracia de Dios no se da al hombre porque crea, sino justamente para que pueda creer, en vista de que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de la gracia de Dios. Ahora, quinta pregunta. ¿De qué manera se presenta esta doctrina en el Nuevo Testamento? Puede que muchos de nosotros, ¿cierto?, en algún momento pudimos luchar con estos conceptos. ¿Cómo que no tengo nada que hacer de la salvación? Y sin duda, vemos imperativos en la Biblia. Dios dice, arrepentidos y creed. Esos son mandamientos de Dios. Y nosotros debemos, y los hombres, quienes escuchan el Evangelio, deben, ¿cierto?, de una u otra manera, poder responder de esta manera. Y la manera correcta de responder justamente es creyéndole a Dios y creyendo a Dios. Sin embargo, vuelvo a insistir, la fe, como el arrepentimiento, no son naturales en el hombre. Ahora, ¿de qué manera se presenta esta doctrina? Nota por favor la siguiente ilustración que quiero mostrarle. ¿Qué ven ahí ustedes? Bueno, eso es un ataúd. ¿Qué es lo que se hace con un ataúd? Bueno, ahí generalmente lo que se hace es dejar a una persona muerta. Esa es la condición, hermano, de los hombres. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Muertos, espiritualmente hablando. A eso se refiere la Escritura. No es que estaba en el cementerio, eso es la muerte física. Se refiere a que estaban muertos espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan cuando Jesús en una ocasión dijo a un hombre, deja que los muertos entierren a los muertos? Es interesante esa frase, porque involucra en esa referencia que esta persona, ¿cierto?, quería seguir a Cristo, pero tenía ciertas dudas, y él dijo, deja que entierre a mi padre. Y él le respondió, deja que los muertos, los que van a morir físicamente, ¿cierto?, entierren a los muertos, o en este caso a los que están muertos espiritualmente. Bueno, hagan lo que tengan que hacer con los que están muriendo físicamente. En el fondo el hombre está triplemente muerto, como veíamos en el comienzo. Ahora, ¿de qué manera se presenta esta doctrina? Hermanos, es muy interesante que la palabra del Señor describe al hombre como muerto, pero también al mismo tiempo deja ver de manera descriptiva, en algunos casos y prescriptiva, ¿cierto?, en versículos que son muy contundentes, doctrinalmente hablando, cómo es que Dios da vida a los muertos. Efesios 2.1 es un pasaje que usted seguramente ya a esta altura puede recordar con facilidad. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados describe justamente la esfera en la que vive alguien que no tiene vida espiritual. Vive solamente para Él, vive en pecaminosidad. Ahora, la Escritura revela, hermanos, y déjenme describirle con algunos versículos que quiero mencionar brevemente, cómo es que la Biblia describe esta obra ontológica, cómo es que Dios impacta, o más que impacta, reaviva a un muerto espiritual dándole vida. La Biblia lo describe de muchas maneras. Describe esta obra como un despertar, lo describe también como un nacimiento y también como un lavamiento. No digo que sea la única forma de presentarlo, pero me parece una forma adecuada de poder enseñárselos a ustedes y poder describir cómo es que la Biblia lo describe también. Cómo es que Dios hace justamente revivir a quienes están muertos en delitos y pecados. Como un despertar, veamos algunos versículos aquí. Hechos 16:14 es un versículo descriptivo, está en un texto narrativo, pero aún así deja ver una verdad tremenda. Se los leo a continuación. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, dice el texto que Lidia estaba escuchando a Pablo, y ahí dice que estaba adorando, más bien estaba en una actitud de reverencia, esa es la idea original. Dice que ella estaba oyendo la palabra y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, no a cualquier persona Dios abre el corazón. Uno puede decir, un maestro puede dar luz en cierta dificultad interpretativa. Los teólogos
Muchas veces uno lee y puede encontrar cierta luz, pero es muy diferente al que el Señor abra el corazón de alguien y dé justamente producto de ello una luz a la persona a quien está siendo objeto de esa obra. Lidia es una persona que el texto lucano relata ahí en Hechos capítulo 16, a quien Dios abrió su corazón. Hermanos, eso es una forma descriptiva de describir cómo es que Dios obra en los creyentes, en los escogidos, justamente para que ellos puedan escuchar y la palabra no entre por un oído, lo hemos escuchado, y salga por el otro, que puedan escuchar y puedan ver en esa palabra predicada a Cristo glorificado, a Cristo, ¿cierto?, justamente en todas sus prerrogativas y honores. ¿Cómo alguien puede escuchar la palabra y poder llegar a esta conclusión y decir, wow, quiero a ese Cristo? Mucha gente escucha la palabra del Señor, pero no, ¿cierto?, implican cambios en su vida. La parábola de Mateo 13 es una descripción bastante objetiva en ese sentido. Muchas personas pueden escuchar el mensaje. Algunos la reciben con gozo, dice ahí el capítulo 13, pero pasa un tiempo y producto no de las aflicciones, es muy interesante, producto de la misma palabra, se apartan o apostatan, más bien dicho, es la idea del texto original ahí. ¿Qué tipo de intervención divina experimentó Lidia? Hermanos, en Hechos 16 se usa un término muy interesante cuando se dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Miren, se usa también este concepto en otros pasajes de la Biblia. Se los leo. 1 Corintios 16, 8, 9. Pablo dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, ahí se usa el mismo término, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hechos 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Segunda de Corintios 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió, dice la versión de las Américas, una puerta en el Señor. ¿Qué es lo que está enseñando este versículo, hermanos? El Señor, ¿cierto?, no solo abre el corazón de los hombres, sino también del campo misionero. Y en este ejemplo de Lidia, claramente lo que vemos aquí es una obra sobrenatural de parte de Dios de abrir el corazón de una mujer, ¿cierto?, que de acuerdo a la teología del Nuevo Testamento estaba muerta. ¿Cómo lo hace Dios? Por medio de su poder, por medio justamente de su obra soberana. Segundo ejemplo, note por favor Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido, dice la versión de las Américas, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Noten lo que está diciendo el autor. Dice dos cosas. Que por causa, justamente, del amor de Cristo, se les ha concedido dos cosas a los creyentes. Creer y sufrir. Muchas veces uno pasa desapercibido este versículo, pero el término que se usa aquí para conceder justamente es un término que tiene relación a la palabra charis, gracia. Se usa un término ahí muy particular, como un acto divino, ¿cierto?, que tiene que ver con la gracia. Pues a vosotros fue dada la gracia, eso es lo que dice literalmente el texto. ¿Cuál gracia? No solamente de sufrir por Él, y esto puede darnos una perspectiva diferente de la vida cristiana. El Señor nos ha salvado, hermanos, y nos ha librado del peligro eterno, pero también tenemos que sufrir en esta vida, y es parte también justamente de lo que sufren y han sufrido los creyentes. Hebreos 11 es un capítulo que nos recuerda eso gráficamente, pero aquí esta gracia, hermanos, se concede también a los creyentes para que puedan creer. Entonces uno puede preguntarse, a vosotros os es concedido, no solo el que creáis en Él, sino el que padezcáis, dice Reina Valera. Si uno lee de nuevo con atención, se nos ha concedido, ¿qué cosa? El creer. No es una iniciativa personal. Por eso que este segundo versículo es muy gráfico describirlo como un despertar. Lidia despierta. Seguramente para quienes vieron a Lidia tan atenta, dirían, oh, está atenta esta mujer. No, internamente Dios estaba haciendo una obra. Filipenses lo describe de esta manera. A vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis. Creer, hermanos, claramente en este versículo es una descripción de cómo Dios aún, ¿cierto?, hace que nosotros podamos creer el mensaje predicado. Otro versículo también importante es Romanos 10:17. Dice el versículo ahí también en la versión de las Américas, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El Nuevo Testamento declara entonces que la fe viene
por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Claramente, hermanos, es otro versículo que nos describe justamente que la palabra, y aquí vemos que este segundo ingrediente relevante en la salvación es la palabra de Dios. El primero es Dios por medio de su Espíritu Santo, y el segundo agente importante es la palabra. Por eso que nosotros deberíamos tener un énfasis en nuestras iglesias, y eso es lo que procuramos nosotros al menos hacer, que el texto, hermanos, esté en el lugar correcto, que la palabra de Dios corra en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder vivificante. El Evangelio es relevante por sí mismo. No necesitamos adornarlo, no necesitamos poner luces, no necesitamos poner una gran banda. No, esas son cosas de segundo orden. Necesitamos la palabra. Y aquí cuando el apóstol Pablo dice en esta cita, ¿cierto?, de Romanos, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunas versiones dicen por la palabra de Cristo, y puede que cambie un poco, pero el sentido es el mismo. Y quizás el énfasis mayoritario puede ser la palabra de Cristo. Y si lo leo de esta manera es, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y esta última frase se refiere a la palabra acerca de Cristo. Y esto nos remite justamente al Evangelio o al contenido del Evangelio, que por supuesto es cristocéntrico, hermanos. Por eso, si podemos describirlo de esta manera, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo o acerca de Cristo. Ahora, avanzamos como un nacimiento. Juan 3:5 también es un versículo muy interesante que nos describe también en cierto sentido cómo es que la palabra del Señor, ¿cierto?, es implantada en el corazón del creyente. Ahora, déjenme por favor mencionar algo rápido aquí de Juan 3. Juan 3 tiene que ver justamente con la conversación que tiene Jesucristo con Nicodemo en ese pasaje, en donde claramente lo que vemos ahí es que el Señor Jesucristo dice a Nicodemo, y ustedes lo conocen, que él debe nacer justamente de nuevo. Leo este versículo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una imposibilidad de nacer, ¿cierto? Esa es la imposibilidad, nacer. Y la otra posibilidad es entrar al reino de los cielos. Ambas son imposibilidades, porque el nacer no depende del hombre, mis queridos hermanos. Y después Jesús va a explicar lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahí? Mira, lo que corresponde a la biología, corresponde a la biología. Tú no puedes, ¿cierto?, tomar de una u otra manera aspectos humanos para poder generar un nacimiento que le corresponde al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo aquí cuando dice, porque lo que es nacido de la carne corresponde a la carne, y lo que es nacido del Espíritu corresponde justamente a la esfera del orden biológico, diríamos así, espiritual. Y ahí, ¿qué hombre tiene la capacidad, hermanos, de tener una injerencia? Nadie tiene esa capacidad. Eso es lo que está diciendo el Señor en el contexto. Por eso Él vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, este es el agente poderoso que genera justamente el cambio ontológico, no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua, todos entendemos que agua es una alusión a la palabra del Señor. Jesucristo dijo en Juan 15, y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Otro versículo también es 1 de Pedro, como vemos ahí, 1 de Pedro 1:23. La versión de las Américas dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, agrega Reina Valera, para siempre. Mediante es una palabrita muy pequeña ahí en el texto, ¿cierto? Pero habla de causalidad, mediante la palabra de Dios. ¿Quién es la causa del nuevo nacimiento? Hermanos, aquí se enfatiza otro aspecto, la semilla de la palabra del Señor.
El tema de Pedro no es primeramente demostrar que nacemos a la vida espiritual por la obra de Dios, sino la connotación sobrenatural de la palabra en ello. De hecho, por supuesto, Dios es el que está atrás de un nuevo nacimiento. Literalmente la idea, de acuerdo a lo que dice un comentarista, es: pues ustedes han nacido de nuevo, no de una descendencia perecedera, sino imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos. Esa es la idea. Lo presenta por medio de esta frase: siendo renacidos, justamente, o siendo nacidos de nuevo por la palabra, ¿cierto?, de verdad, por la palabra de Dios, que aquí se presenta, ¿cierto?, como la palabra incorruptible. Otro versículo también, si seguimos ahí, que describen el hecho del nuevo nacimiento, justamente, o de este cambio ontológico del ser, esta obra sobrenatural, ¿cierto? Lo hemos visto como un despertar, aquí hay varios ejemplos, como un nacimiento. ¿Cómo es que la palabra del Señor también lo describe como un nacimiento? Juan 3 es un pasaje tremendo, ahí solamente hemos visto de manera como abuelo de pájaro un par de versículos ahí. Primera de Pedro también describe la palabra de Dios justamente como la causante de este nuevo nacimiento, y Santiago 1:18 lo dice de otra manera. Note por favor lo que dice: Él, ¿quién? El contexto, Dios, de su voluntad o determinación, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Si se da cuenta, mis queridos hermanos, nuevamente el énfasis aquí es divino, total. La palabra más el poder, ¿cierto?, de Dios. Esa es la fórmula poderosa que trae el nuevo nacimiento de los creyentes. No hay otra cosa, no hay rituales, no hay sacramentos que tengan ese poder. Es la palabra y por otro lado es el poder de acuerdo a su soberanía. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Aquí es muy interesante, hermanos, lo que dice también un comentarista. Dice: el creyente es engendrado de Dios, es parido por Dios, usando el concepto quizás mucho más animal en cierto sentido, pero también describe justamente lo que el texto está diciendo. Esta verdad tiene que ver con la regeneración por la fe en Cristo, que es una obra totalmente, justamente, de Dios. Por eso la expresión ahí, por la palabra de verdad. El instrumento, hermanos, siempre son divinos. Es la palabra y es el Señor. Finalmente también la Escritura lo revela como un lavamiento. Note por favor este versículo que también es bastante profundo. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, 5 también describe, hermanos, cómo es que en esta obra sobrenatural, cómo es que se presentan estas características. Dice el texto ahí: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es un texto bastante profundo, hermanos, pero se describe también como un lavamiento de parte del Señor. El término ahí, lavamiento, habla de un lavamiento no solamente parcial, sino completo. Leo nuevamente el texto: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y esto recuerda en cierto sentido los lavamientos del Antiguo Testamento. Pero esto no tiene nada que ver con el lavamiento del Antiguo Testamento, que de hecho no tenía ni un poder sobrenatural. Aquí se usa un concepto, ¿cierto?, que en cierto sentido se arraiga en estos conceptos también, o estos términos que describen o recuerdan lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero es un lavamiento totalmente diferente. Si dice el texto, es un lavamiento de la regeneración, de nacer de nuevo. Y el texto agrega: y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el agente? Hermanos, no son instrumentos humanos, es Dios mismo por medio justamente de su Espíritu Santo. Ahora, otro versículo también, y el último, es Efesios 5, 25 al 27. Aquí se toman varios ejemplos para poder describir en cierto sentido cómo es que Dios puede obrar justamente en quienes son suyos. Aquí se ve de manera corporativa en cierto sentido, porque se habla de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, nota el 26, para santificarla, apartarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Wow! ¡Qué frase más potente! Habiéndola como un acto pasado y divino, purificado, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con la regeneración, con hacerla apta justamente para ser salva. Dice el texto, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, miren, mediante la palabra. El lavamiento que purifica aquí está en conexión directa justamente, nuevamente, hermanos, con la palabra del Señor. Si uno habla de elementos relevantes en la salvación de sus escogidos, hermanos, es la palabra de Dios, predicada, expuesta, explicada, exhortada y justamente de acuerdo también a la soberanía de Dios, que pone esa semilla en los corazones y la hace vivificar. Nosotros los hombres no tenemos ni un poder. Dios nos usa en cierto sentido como instrumentos falibles. Pero si hablamos de relevancia, hermanos, nuevamente tengo que insistir, la único relevante es Dios mismo, a quien cierto le place escoger, a quienes Él ya sabe, pero también usa su palabra. Y qué bueno es que nosotros podemos ser partícipe de ello. ¿Cómo? Bueno, hermanos, siendo instrumentos de qué? De su palabra. Por eso que cada vez que hablemos, ojalá, y eso no debería cambiar, hablemos su palabra, no lo que tengamos que decir nosotros. Las experiencias no salvan a nadie, hermanos. Los milagros por aquí y por allá, muchas veces uno escucha ese tipo de testimonios, no sirven para nada en el contexto de la salvación. Hermanos, solamente la palabra predicada, explicada, es lo que tiene el poder de cambiar justamente el problema del hombre, que es la muerte espiritual. Ahora, como dije, hermanos, tenemos aquí entonces una forma descriptiva de cómo la palabra de Dios nos muestra y nos enseña, cómo es que Él hace revivir a los muertos. En el fondo, si podemos concluir un poco con estos versículos, lo que podemos decir es que lo relevante aquí es la palabra del Señor y el poder de Dios invisible que usted y yo no podemos ver. En el contexto de Juan es muy interesante y lo hemos visto también en otras ocasiones, cuando el Señor describe, ¿cierto?, cómo es que sucede el nuevo nacimiento ahí en el contexto de Juan. Él le dice a Juan que es necesario, ¿cierto?, nacer de nuevo. No le está hablando a cualquier persona, es un judío, Nicodemo, conoce el contexto de los lavamientos, pero aún así él no comprende del todo y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor le dice, no te maravilles de lo que te dije, pero te es necesario nacer de nuevo. Puedes haber estado todo el tiempo en la iglesia, haber sido hijo de pastor, haberte aprendido los coros, haber tocado, pero necesitas nacer de nuevo. Nada de eso te puede llevar a la salvación. Necesitas nacer de nuevo. Le decía Cristo a Nicodemo, un judío, ¿cierto? Ahí, en ese contexto. Sabía muchas cosas él, pero no tenía idea cómo obraba esta salvación. Por eso que cuando él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, ¿eres maestro y no conoces pasajes como Jeremías, como Ezequiel? En donde claramente se habla acerca justamente del poder de Dios por medio de su palabra, de cómo Él lava los corazones. Es que no te acuerdas de eso, uno podría inferir. Y el Señor le responde en el versículo 8, tratando de explicarle con una comparación increíble, cuando le dice, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido. ¿Puedes darte cuenta de cómo sopla el viento? ¿Cómo? Bueno, las hojas se mueven, sí, está norteando, dicen acá en el sur. Bueno, Jesús estaba explicándole cómo es que se obra esta situación. No le dice, mira, tienes que agachar tu cabeza, repetir esta oración, nada de eso. La explicación maravillosa del versículo 8, hermanos, describe que la hora de Dios siempre es una hora divina. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. Es una comparación lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Así es todo el que es nacido de Dios. ¿Cómo te das cuenta? No puedes darte cuenta cuándo ocurre, pero sí, los efectos que produce el Espíritu Santo en sus escogidos van a ser evidentes. Hermanos, cuando el Señor obra en las personas cambian de adentro hacia afuera. No son cambios temporales o que duran, no sé, una temporada, son cambios radicales. Y eso es lo que está diciendo el Señor a Nicodemo. ¿Notas cómo obra el viento? Bueno, así es cuando nace alguien. Puedes notarlo por los efectos que logra. Y cada vez que el Espíritu Santo obra, hermano, siempre es una conversión genuina desde el principio hasta el final. Y eso es evidente de acuerdo a la palabra del Señor cuando
habla acerca de los frutos que produce una conversión real. Ahora, note por favor la siguiente imagen. Vamos terminando. ¿Se acuerda de este cuadro? Tenemos aquí tres grandes bloques. El bloque de la eternidad. ¿Cuándo Dios inició la salvación? ¿En algún año especial? ¿En alguna circunstancia especial? Desde el punto de vista bíblico, hermanos, la salvación empezó en la eternidad. Los primeros tres aspectos que hemos estudiado son dilección, elección y predestinación. Eso tiene que ver con lo siguiente. Note por favor ahí. Esa es una obra divina eterna. Una obra divina eterna. Nota ahora que tenemos todos los elementos incluidos en esta tabla. 4, regeneración, llamado interno también está ahí. Hay un llamado externo, el que hace el predicador, pero hay un llamado interno, que es el que hace el Espíritu Santo, que lleva la semilla de la palabra al corazón y lo hace revivir. Nadie de nosotros tiene esa facultad, solo el Espíritu Santo, solo Dios. Note lo que dice después. Tenemos 5, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación como elementos del bloque de la contingencia. Hermanos, el hombre debe creer en Cristo. El incrédulo debe creer, debe arrepentirse, no es que se le obligue a hacerlo, él debe hacerlo o alguien no lo va a hacer por él, debe hacerlo. Pero cuando entendemos la salvación solamente entendiendo con este parámetro, bueno, caemos en ciertas confusiones. La salvación es una obra eterna. ¿Qué viene siendo la regeneración? ¿Bajo qué orden lo podemos colocar? De acuerdo a la Escritura. Tengo que colocar aquí una pequeña división. Note por favor lo que dice ahí en su pantalla. La regeneración, como el llamado interno, forman parte de la obra divina, también, por supuesto, para contingente. ¿Por qué razón? Es porque si no hay una regeneración, hermanos, los demás elementos no se van a dar de manera sobrenatural. Las personas pueden tener fe. Usted va a un templo católico, va a encontrar quizás un templo no muy lleno, pero hay mucha gente que tiene fe. Hay gente que puede arrepentirse, pero no tiene nada que ver con la fe sobrenatural, que solo Dios la da por medio de una obra sobrenatural. Por eso hablamos de los aspectos ontológicos. Dios cambia el corazón. Hermanos, ¿quién de nosotros puede tener esa prerrogativa? Ninguno de los otros lo puede tener. La Biblia claramente describe, vuelvo a repetir, que lo relevante en la salvación es la palabra predicada y el Espíritu Santo que obra, ¿cierto?, de acuerdo a su soberanía. Por eso es que si nosotros podemos encontrarnos frente a esta situación, lo que podemos hacer justamente, ¿qué es hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hermanos, predicar el texto bíblico. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Ahora, hermanos, lo que sigue a continuación en la tabla, fe, arrepentimiento, conversión y santificación, por supuesto también es una obra divina contingente, pero esos aspectos los veremos también en los siguientes temas, porque corresponden también a los aspectos, valga la redundancia, contingentes de la salvación. No es que el hombre se le obligue a creer, ¿no? ¿Cierto? Tienes que creer. No, no, no. La obra de salvación capacita al hombre para que lo pueda hacer. Pero quiero explayarme en eso en los siguientes temas y en el siguiente aspecto de la salvación. Solamente quiero concluir con algo aquí, hermanos, que tiene que ver también con una aplicación quizás que puede aplicarse. ¿Ha nacido de nuevo usted? Hermanos, usted puede estar toda la vida en la iglesia, como Nicodemo. Puede saber muchas cosas. Puede conocer de Cristo de manera a lo mejor general. Pero la pregunta es muchas veces que uno no siempre se hace. Muchas veces erradamente se pregunta, ¿hiciste tu decisión? ¿Te arrepentiste? La pregunta es quizás más profunda. ¿Has nacido de nuevo? Mire, déjeme leerle un comentario de un teólogo del siglo pasado, Murray, que escribió la siguiente frase también notable. Dice, si estamos cómodos con la impiedad, los malos deseos y la impureza de este mundo, es porque no hemos sido llamados eficazmente por la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque los llamados son aquellos a quienes Jesucristo ha llamado, llamados a ser de su propiedad y posesión peculiar, y por ello han sido llamados a ser santos. Por eso, ¿usted ha sido llamado internamente? ¿Ha nacido de nuevo? Hermanos, las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo es un cambio ontológico del corazón. No es un maquillaje que se hace. Lo que hace Dios es cambiar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo.
¿Para qué? Para que nuestros oídos puedan escuchar su palabra y responder correctamente a lo que Él nos pide. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo lleva usted, cuánto tiempo lleva en la vida cristiana, pero hay frutos. Pueden ser en el consenso, justamente al observar su vida, podemos llegar a un consenso todos y decir, wow, Él es un verdadero creyente. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos ayude a poder comprender la salvación. Esto no se trata simplemente de doctrina, se trata justamente de vida, de práctica. Sin embargo, esto no excluye la comprensión correcta de la salvación. Ha nacido de nuevo, que el Señor nos ayude. Y si no es así, le invito a que pueda leer el Salmo 51. David en algún momento después de pecar se da cuenta que necesita de Dios, pero él exclama al Señor que perdone sus rebeliones, pero que también cree un corazón nuevo. Si usted sospecha que a lo mejor no está mostrando evidencias, no lo vea como sospecha. Dios claramente está hablando a su corazón. No puede hacer nada, sin duda, pero sí puede clamar a Dios y Dios puede escuchar. Recuerde, el Salmo 51, una de las cosas que pidió David, Señor, crea en mí un corazón limpio. Que el Señor nos ayude.